A ver, pensemos en esto. ¿Qué pasa cuando un maestro, con toda su preparación teórica, se estrella de frente contra la realidad de sus estudiantes? ¿Cómo se maneja esa frustración, esa sensación de haber probado todas las recetas del libro y que nada funcione? Bueno, justo de estas preguntas tan humanas es que parte el gran pedagogo Paulo Freire en su obra. Vamos a explorar sus ideas sobre cómo transformar la educación, abandonando las fórmulas para encontrar algo mucho más poderoso. Y es que eso es lo fascinante de Freire. Él no empieza con una teoría súper abstracta y lejana, no, arranca con un problema muy real, muy humano, el del educador que se siente fracasado. Esta es la pregunta del millón, el conflicto que tantos educadores conocen de primera mano. Por un lado está toda la teoría, lo que se supone que debe funcionar, y por el otro, la realidad caótica e impredecible del aula. Freire nos dice, ojo, no podemos ignorar ese choque, hay que mirarlo de frente. Y claro, la consecuencia de ese choque es, una sensación de impotencia total. Es como tener un libro de cocina que promete resultados perfectos, pero tus ingredientes son completamente distintos. Al final, el maestro siente que se quedó sin herramientas y lo peor de todo, siente que la culpa es suya. Pero es justo ahí, en ese punto de frustración máxima, donde Freire nos lanza una pregunta que lo cambia todo. Oigan, ¿y si el problema no es el maestro? ¿Y si el verdadero problema son las recetas? Este cuadro resume perfectamente el cambio de chip que propone Freire. Nos pide que dejemos de pensar en la pedagogía como fórmulas rígidas, que la veamos más bien como una caja de herramientas flexibles. El objetivo ya no es seguir instrucciones al pie de la letra, sino pensar y decidir. Ya no se trata de transferir información, sino de ayudar a los estudiantes a crear significado. La técnica entonces deja de ser la protagonista para ponerse al servicio de un propósito mucho más grande. Ok, ¿y cuál es ese propósito mayor? Aquí está la clave de todo. Para Freire, educar no es, para nada, llenar cabezas con datos, como si fueran discos duros. Es despertar esa capacidad que todas las personas tenemos para conocer, para cuestionar y para transformar nuestro mundo. Es, en serio, un cambio de meta fundamental. Entonces, ¿cómo aterrizamos esto a la práctica? El primer pilar de Freire es una idea que de verdad lo cambia todo. Su concepto de lo que realmente significa leer. A ver, Freire nos dice algo increíble. Mucho antes de aprender a leer las letras en una página, todos nosotros ya estamos leyendo el mundo. ¿Qué quiere decir con eso? Pues que estamos constantemente interpretando lo que vivimos, tratando de entender las relaciones de poder que nos rodean, de comprender nuestro lugar en la historia. Para él, la verdadera alfabetización no empieza con el abecedario, sino con tener una conciencia crítica de nuestra propia realidad. Y esta idea es potentísima. Aprender a leer y escribir no es la meta final, es adquirir una herramienta súper poderosa para poder comprender y sobre todo para poder nombrar esa realidad que ya estábamos viviendo. La palabra nos da el poder de analizar, de cuestionar y al final del día de reescribir nuestro mundo. Bueno, vamos ahora con el segundo pilar. Y aquí agárrense, porque esta es quizás una de las ideas más desafiantes de Freire. Para Freire esto era una obviedad. Él sostenía que todo, absolutamente todo acto educativo, es un acto político. ¿Por qué? Pues porque la educación nunca es neutral. Siempre está a favor de algo o de alguien y por lo tanto en contra de algo o de alguien. O trabaja para mantener las cosas como están, el famoso status quo, o trabaja para transformarlas. No hay un punto medio. Y claro, aceptar esto trae consigo unas responsabilidades éticas enormes. No se trata nada más de admitirlo y ya. Se trata de actuar en consecuencia. Un educador democrático tiene que ser coherente, tiene que elegir conscientemente a quién beneficia con su práctica y, fundamentalmente, tiene que comprometerse en la lucha contra toda forma de discriminación, respetando siempre la cultura y el saber de sus estudiantes. Todo esto nos lleva a la gran pregunta, ¿no? Entonces, ¿cómo se ve en el día a día este maestro sin recetas? Freire nos da una especie de mapa, pero ojo, no es una lista de pasos, es más bien un viaje continuo. Comienza con la habilidad de escuchar de verdad, no para responder, sino para comprender. Sigue con un respeto profundo por lo que los estudiantes ya son y ya saben. A partir de ahí, el proceso se adapta a ese contexto único. Y finalmente, lo más difícil, el maestro se reinventa. No aplica un método Freire, sino que renace con cada nuevo grupo. El mismo Freire lo dijo sobre sus propias ideas. Es quizás la advertencia más importante para no caer otra vez en la tentación de las recetas. Su filosofía no es un paquete de software que se instala en diferentes escuelas y ya está. Es una invitación a un proceso de creación y recreación constante que se adapta a cada realidad.
Y todo este enfoque tan práctico, toda esta filosofía, en el fondo está impulsada por una visión mucho, pero mucho más grande. En el corazón del pensamiento de Freire encontramos esta convicción profundísima. La educación no es una práctica técnica y fría, es, por sobre todas las cosas, un acto de esperanza. Es soñar con un futuro diferente y creer que es posible construirlo. Sin ese sueño, la educación simplemente pierde su alma. Y este es, en esencia, el gran legado de Freire. Nos ofrece una pedagogía de los sueños posibles. Una forma de entender la enseñanza no como la simple transmisión de contenidos, sino como una práctica de la libertad. Una herramienta para que las personas nos volvamos creadoras de nuestra propia historia y constructoras de un mundo más humano. Y así, Freire nos deja con una última pregunta, que resuena hasta hoy. Frente a los desafíos de nuestro tiempo y con estas herramientas en mano, la reflexión queda de nuestro lado. ¿Cuál es el sueño que la educación puede y quizá debe ayudarnos a construir hoy? La respuesta, como él mismo nos enseñó, no está en ninguna receta, está en nuestra propia práctica.